11 de diciembre de 2023 nos encontramos en la oficina parlamentaria de Patria para Todos. Es un día muy especial. Venezuela siempre está dinamizada por noticias de distinta índole. En esta oportunidad hay un salto importante, un hito sin lugar a dudas en la historia de nuestro país, en referencia al legado que nos dejó Bolívar y que ha sido defendido a lo largo de la historia por el pueblo venezolano y sus instituciones. Nos referimos obviamente al territorio efectivo, que ahora, a partir del 3 de diciembre, se ha venido denominando, y así va a ser aprobado por la Asamblea Nacional, el Estado de la Guayana Esequiba, el Estado número 24 de los 23 estados, de acuerdo a cómo está ordenado el territorio nacional. No es cualquier cosa. Nosotros tenemos que señalar que nos sentimos sumamente orgullosos porque en la defensa del territorio esequibo, de nuestra dignidad, de nuestra cultura, de nuestra esencia como pueblo venezolano, hemos traspasado muchos momentos, pero necesario, por supuesto, como cualquier venezolano o venezolana de corazón que realmente se sienta hijo o hija de esta patria, puede identificar 1899, el año del despojo, el año de la ruindad, el año de la traición, de la agresión, de cómo la doctrina Monroe se convirtió en la doctrina Monroe norteamericana, que supuestamente, entre comillas, entrelineado, era una disposición del Congreso norteamericano para defender a las jóvenes repúblicas de las ambiciones de las potencias europeas. Allí se demostró, quedó claro, clarísimo, entre otros hechos históricos, que no era así. Pero ese es Estados Unidos y no ha cambiado. Miente y despoja e intenta despojar, ya sea la fuerza o a través del engaño, de la soberanía, de la integridad territorial, de los modelos políticos que escogen los países, de sus recursos. Es así y no ha cambiado hasta hoy. Entonces, en el marco de la recuperación de nuestro efectivo, han pasado momentos muy importantes. Uno, como les decía, en 1899, el laudo arbitral, fraudulento, grosero, que fue cuestionado no solamente en Venezuela inmediatamente, Venezuela jamás lo aceptó, sino que también fue cuestionado por el mundo, todos aquellos países que tenían conocimiento de lo que había sucedido en el Tribunal Arbitral de París. La gente decente, pues, hizo reclamos de una u otra manera. Recordamos unas revistas inglesas, incluso, de caricaturas, de humor, donde cuestionaban brutalmente el despojo del cual había sido víctima Venezuela. El otro momento importante es que durante todos esos años, y eso es muy importante, la fortaleza del pueblo venezolano, de sus instituciones, que inclusive en cualquier circunstancia nunca aceptó, nunca validó ese laudo arbitral fraudulento. Y eso nos permitió llegar con esa fortaleza a 1962, cuando Venezuela ante Naciones Unidas hace un reclamo contundente, con pruebas, con argumentos, hechos, que acorralaron al Reino Unido en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cuarta comisión especial en materia de descolonización. Y Reino Unido se vio obligado, dada la fuerza, la verdad histórica planteada por el canciller Marco Falcón Briceño, a aceptar a que eso había sido un fraude
y de 1962 a 1966 se elaboró el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Por qué es sumamente importante el segundo hito? Bueno, porque allí, mientras algunos pretenden, los que apoyan a Guyana, pretenden hacer ver que no tiene valor jurídico, y tiene un valor jurídico importantísimo, un instrumento jurídico respaldado por las Naciones Unidas, consignado en la Secretaría General de Naciones Unidas, donde se le reconoce a Venezuela el derecho soberano sobre su territorio. ¿Por qué hay un reconocimiento? Bueno, porque en el primero, en el agua arbitral, ese territorio que nace en la orilla este del río Esequibo, ese territorio se le dio absolutamente, se le concedió, irricamente, pero se le concedió a la corona británica. En el Acuerdo de Ginebra, artículo 5, ese territorio no tiene un país que lo represente soberanamente hablando, lo que señala que las partes en la controversia deben ponerse de acuerdo y construir juntos una solución mutuamente convenida, amigable, satisfactoria. Es decir, evidentemente, si antes tenía la soberanía del mismo la ejercía el Reino Unido, en el Acuerdo de Ginebra no hay un país que ejerce soberanía y que ambos deben ponerse de acuerdo. La Guyana, en este caso la República Operativa de Guyana y Venezuela. ¿Dónde está el punto fundamental en que Venezuela tiene todos los títulos? Todos los títulos los tiene Venezuela, los mismos que presentó en 1899, pero fueron omitidos por Reino Unido, por Estados Unidos y por el árbitro ruso que se prestó para ese delito tan grave que mancha el tribunal, el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias. A partir de allí cambió la historia y desde ese momento Venezuela, sus actos de soberanía, y eso es importante que lo manejemos, Venezuela sí ha ejercido actos de soberanía sobre el territorio Esequibo, porque ese es su territorio. Lo demostró y tiene los títulos, los que no tienen Guyana. ¿Cuáles han sido diversos entre los diversos actos de soberanía? Uno, esencialísimo, el respeto absoluto al derecho internacional, el respeto al Acuerdo de Ginebra, el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Los países deciden, está Estados Unidos, que no le importa el derecho internacional, en absoluto, lo hemos visto. Mientras que realmente el cinismo es tal, pero el acto de soberanía de Venezuela también ha sido celular a los ciudadanos esequibanos venezolanos. En diversas ocasiones ha ejercido soberanía concreta sobre situaciones específicas. Donde hay y a pesar de los tiempos, en el marco del Acuerdo de Ginebra, en 3 oportunidades tuvimos buenos oficiantes, desde Alain Mackinder como el último Norman Gilbert. Y en esos 3 ejercicios de acto de soberanía, de buenos oficios, se lograron avances, entre ellos que Guyana aceptó que tenía que haber construir soluciones importantes. Venezuela tiene, la Cancillería venezolana tiene documentos que dan fe que el gobierno de Guyana reconoce la importancia del Acuerdo de Ginebra y sabe que tienen que llegar a una solución amigable. Y se dieron avances importantes en un momento determinado. Importante, sin embargo, año 2015, este otro hito, cuando Guyana, con la complicidad de la Exxon y Estados Unidos, por supuesto la
la Commonwealth, decide darle un golpe al Acuerdo de Ginebra, desconocerlo, pero no pierde vigencia, jamás. Esa es una de las cláusulas más importantes que tiene el Acuerdo de Ginebra, es que señala que el acuerdo solamente deja de tener vigencia cuando se resuelva la controversia territorial de manera amigable. Así que es mejor adelantar la cosa y no darle tanta vuelta como ha pretendido el gobierno de Guyana, lamentablemente, financiado por la ECO, ya eso lo sabemos. Y lamentablemente para eso se prestó Naciones Unidas, se prestó el equipo del secretario general, tanto Ban Ki-moon como Guterres, y a partir de allí decidieron poner una solución que Venezuela no acepta. No acepta, nunca ha aceptado desde 1899, lo hemos dicho, lo hemos explicado acá en PPP en diversas ocasiones. En 1899 Venezuela no acepta. La sociedad, el pueblo venezolano y sus instituciones no aceptan que un tercero, un tribunal extranjero, dirima sobre temas vinculados a la soberanía y la integridad territorial. En segundo lugar, como todos sabemos, lo hemos explicado también muchas veces, la Carta de Naciones Unidas, inclusive el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece que es obligatorio que los estados, para poder ser demandados, deban haber aceptado el contencioso de la Corte. Por lo tanto, quienes han faltado brutalmente al derecho internacional es Guyana, es el propio secretario general y es los países de la CARICOM, de la Commonwealth, comenzando por el Reino Unido y Estados Unidos, evidentemente. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, el PPP se siente altamente satisfecho porque la decisión de la Asamblea Nacional como un hito también histórico, el otro hito histórico es el referendo consultivo, la decisión de convocar a un referendo consultivo para que el pueblo decidiera sobre las 5 preguntas: el rechazo al laudo arbitral, la ratificación del Acuerdo de Ginebra, el cuestionamiento a la Corte Internacional de Justicia, ratificar el cuestionamiento histórico, jurídico, diplomático, la crítica, la demanda a Guyana por su comportamiento ilegal, otorgando licencias sobre el territorio que debe ser de mutuo convenimiento y las aguas por delimitar, e inclusive las aguas marinas venezolanas del territorio, del delta, del Mercurio. Es decir, delitos sumamente graves, que en otras ocasiones, en otras regiones han originado conflictos, originado guerras. Y por último, por supuesto, la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Nos parece que esas preguntas definen la postura histórica y la visión que tiene el pueblo venezolano de rescatar el territorio efectivo venezolano. Siendo así, nos parece sumamente importante que las cosas se caen por sí solas, las mentiras tienen patas cortas, y aquellos que quisieron afectar, impedir de una u otra manera que el pueblo venezolano no saliera a votar, se quedaron con los trapos hechos, como todos sabemos. Sabemos los millones de venezolanos y venezolanas que salimos a votar y a decir sí. Es decir, una cosa, un hito histórico en el mundo, y por eso el temor. Algunos dicen, ¿y si a México le da por hacer un referendo y rescatar los territorios que se robó Estados Unidos? Porque se los robó a mitad del territorio de Estados Unidos. Bueno, que dice que Estados Unidos son mexicanos, ni un Bolívar dio, porque a los franceses les compró Luisiana, pero de México se los robó. Entonces el temor, Venezuela siempre es un ejemplo, así como la constituyente fue un ejemplo para el mundo. Ahora, nuevamente, en el marco de la participación popular y los altos niveles de conciencia de nuestro pueblo, también puede ser una moda, entre comillas, que los pueblos tomen decisiones y aupen a sus gobiernos, respalden a su gobierno en toma de decisiones audaces, como lo que acaba de suceder. Como bien sabemos, el presidente, a partir de allí, y a pesar de todo lo que decían, que no es vinculante,
independientemente de lo que establece claramente el artículo 70 y el artículo 71 de la Carta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una decisión de Estado y por supuesto el Estado se rinde ante el mandato popular y nuestras expectativas fueron mucho más allá. ¿Cuál es la fuerza del referéndum consultivo? Por un lado, la demanda, la solicitud de medidas provisionales que llevó Guyana a la Corte Internacional de Justicia. Y como todos sabemos, si bien garabatearon algo porque no podían reconocer que no se pueden meter en el territorio venezolano, no pueden imponerse nuestra soberanía, el derecho a tomar decisiones internas, le pidieron a Guyana que dejase de crear condiciones que vulneraran la paz en el Estado, en la región, que pudieran generar un problema de seguridad y sobre la paz internacional. Ellos lo dicen, pero ellos fueron parte de esa complicidad. Ellos, al aceptar la demanda de Guyana, estaban cometiendo un delito grave. La Corte y el secretario general ahora están volviendo atrás, nos pareció muy bien, lo aplaudimos, y eso ratifica el carácter vinculante del referéndum consultivo de nuestro pueblo. Y la otra cosa que nosotros nos debe llenar de mucha alegría, que Guyana, Aifán Ali, el presidente de la República Cooperativa de Guyana y funcionario de la ExxonMobil, luego de las amenazas que están presentes, muy graves, abrir espacios para crear bases militares norteamericanas, intentar provocar un accidente, porque ese accidente que murieron unas personas allí es como raro, pero bueno. O sea, todo lo que trataron de hacer se cayó por su propio peso, y me parece muy importante ahora la movilización de los países de la CARICOM. Me parece que es lo que corresponde. Nosotros hemos dicho acá, nos extraña que conociendo algo, cómo se maneja, cómo se conduce, los países de la CARICOM vayan a caer en esa provocación tan perversa, porque se afecta a toda la región. De haber una crisis, un conflicto bélico en la región, los primeros que van a salir afectados son los países del Caribe. Nosotros, aquí viene la propaganda, gratis, por favor. Nosotros, de cara en octubre, presentamos, ustedes recordarán, este periódico en una reunión con el presidente Nicolás Maduro Moro, el Ejecutivo es de Venezuela. Y acá nosotros llevamos al Seminario de México, al 27 Seminario Internacional de México, los partidos de una nueva sociedad, ya convocado el referéndum. Llevamos este periódico con nuestros recursos al seminario. ¿Por qué lo llevamos? Primero para dar a conocer el referéndum, pero particularmente por vez primera en la historia, PPT logra con la colaboración del PSUV una propuesta para que los partidos ahí presentes, pero que los partidos del seminario apoyaran la convocatoria a diálogo del presidente Nicolás Maduro Moro, y me voy a permitir leerla, y fue aprobada en el Seminario de México, el seminario del PT, Partido Una Nueva Sociedad, que se celebró en México en octubre. Los partidos, acá está, aprobaron por unanimidad también este siguiente párrafo: 21 países y 110 partidos. Los partidos políticos que asistimos al 27 Seminario Internacional, ante los importantes desafíos que surgen en el parque para el nacimiento de un nuevo orden internacional y desde la doctrina de la patria grande, damos un contundente respaldo al llamado del presidente Nicolás Maduro Moro de Venezuela a su homólogo de Guyana, Aifán Ali, orientado a retomar el camino del diálogo bilateral que permita concluir juntos
una solución práctica y mutuamente satisfactoria, definitiva la disputa por el territorio Esequibo, como lo dispone el Acuerdo de Ginebra de 1966. Insistimos que la paz es un valor y un principio esencial para la preservación de la soberanía de los países que conformamos América Latina y el Caribe. Aquí está, se lo puedo entregar. Esta fue una iniciativa de Patria para Todos en el seminario y se lo recordamos a varios partidos y a varias organizaciones a partir de allí. Se lo recordamos al presidente Lula, por cierto, hace poco en un Twitter. Usted aprobó, lo dijimos, usted aprobó, su partido aprobó el respaldo al diálogo que viene insistentemente convocando al presidente Nicolás Maduro Moro. Nadie puede acusar a Venezuela de tener una visión guerrerista, nadie, absolutamente nadie. No hay un hecho, no hay una declaración, pero también nos cansamos. También nos cansamos porque no le vamos a regalar a nadie lo que por derecho histórico nos pertenece. No es un capricho, es nuestro, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestras vidas. Y quiero reconocer, además, aquí, Declaración Internacional de Defensa del Territorio Venezolano, que fue aprobado por diversas autoridades, Fernando Buenavar, Martín Almada. Este es otro que fue aprobado el 15 de noviembre por una diversidad de personalidades del mundo latinoamericano. Además, le podemos dar una copia, por supuesto, pero también tenemos el comunicado de la CONAICOP, que son los comunicadores populares de Mercosur, comunicado de solidaridad con el pueblo venezolano en su férrea determinación de defender su soberanía e integridad territorial contra la usurpación de la soberanía efectiva. Está suscrito por varios comunicadores populares, cuyo listado está acá: Eduardo Medina, no es familia mía, Eduardo Medina, secretario internacional de la CONAICOP, José Fuller, de Costa Rica, Diallo Able, de la diáspora africana, Beatriz Carnevales, de los Países Bajos, Betis Aguirre, de Perú, Guillermo Rego, de Movimientos Sociales, Percy Catari, de Países Andinos, Ildefonso Palemón, secretario de Pueblos Indígenas, Alma Alvarado, de México, Ana Guinness, de Países Bajos, Miguel Calaguara, secretaria de Bolivia, Lucas Rafael, de Brasil, Blanca Mestre, de Alemania, Gina Ibarra, de Costa Rica, Valle Nadiaye, de Senegal, Alcides Martínez, de Venezuela. Todo esto son acciones de Patria para Todos, proponiendo e informando sobre el diálogo en Venezuela y del presidente, la propuesta de diálogo sobre el territorio efectivo, un trabajo que ha hecho Patria para Todos. Y por supuesto que nosotros apoyamos todas las iniciativas. Acá están las 9 iniciativas del presidente Nicolás Maduro Moro. Una de ellas que me parece muy importante, por ejemplo, la alta comisión nacional que estructura los 3 consejos constitucionales, el de defensa, consultivo y el federal de gobierno, con los distintos sectores sociales políticos del país. Nosotros vamos a presentar una propuesta a la vicepresidenta, que tiene esa gran responsabilidad, y como todo lo que hace la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de una gran calidad, todo lo que ella asume, sus resultados son de gran calidad, y creo que va a hacer una propuesta en relación a cómo se pudiera estructurar esa comisión conformada por los 3 consejos constitucionales que tenemos. También nos parece muy importante que todas las medidas que el presidente adoptó han ido desarrollándose. La ley orgánica para la defensa del territorio efectivo, el PPT ha estado muy activo, además de participar en la comisión que lleva el tema, la Comisión Especial sobre la Defensa del Territorio Efectivo. Nos tocó, en mi caso, dirigir la mesa número 3,
y sobre el capítulo número 3, en relación a las disposiciones, a ver, los 3, acciones para la protección de la Guayana efectiva. Pero además el PPT se ha desplegado, y aquí en la primera consulta pública con sus estructuras regionales hizo un levantamiento, acá está, de cada uno de los capítulos, de los 4 capítulos de la ley orgánica. Sabemos que está abierta, nosotros hemos estado participando con diversos sectores y vamos a continuar con la consulta para darle toda la fortaleza necesaria. Para nosotros siempre fue importante, y así lo señalamos en las primeras recomendaciones, la creación justamente de un mecanismo que permita la protección ambiental del territorio efectivo y también en sus pueblos originarios. Eso, sin duda alguna, esa es una deuda que siempre Venezuela le ha reclamado a Guyana, el deterioro en el cual, por proyectos sin ninguna planificación y sin consulta de Venezuela, sin la anuencia de Venezuela, ellos han promovido. La autoridad única, nos parece importantísimo el nombramiento de Alexis Rodríguez Cabello, todo lo relativo a la creación de la zona de defensa integral y las leyes especiales que van a surgir posteriormente, la división PDVSA efectivo y CBG efectivo, que ya está en estructuración, en debate, el plan de atención social para la población de la Guayana efectiva, las leyes especiales que van a surgir a raíz de la ley orgánica y, bueno, difundir, muy importante, difundir en todas las escuelas, en todas las unidades educativas, desde las edades más pequeñas hasta las universidades, todos deben manejar ese marco, que nos ha costado mucho. Y por último, quisiéramos señalar que estamos atentos, por supuesto, saludamos la decisión finalmente de todos los organismos de la CELAC, de Ras Gonzalo, de San Vicente de la Granadina y el presidente Lula, de que es necesario, eso ya lo decíamos, es necesario, Venezuela no está pidiendo que se le reconozca el territorio, porque eso nosotros somos los responsables de mostrar nuestras pruebas, nuestros documentos. Venezuela lo que exige, que no puede mirar para un lado, es que desde en el marco del diálogo. Venezuela ha invertido mucho. Desde que Venezuela existe como Estado, Venezuela siempre ha promovido soluciones pacíficas. Y nuestra historia nos lo señala. Venezuela jamás ha salido a atacar, a invadir a ningún país. Pero no solamente eso, a partir de 1999 con el triunfo del presidente Chávez, luego el presidente Nicolás Maduro, se han promovido la diplomacia del paz. Y de manera concreta, no buchipluma, de manera concreta. Y es justo, y es obligado, es un compromiso en el marco del derecho internacional que todos los estados de América Latina y del Caribe sean parte de esta construcción, promuevan el diálogo entre Venezuela y Guyana. Es lo que corresponde y por eso nosotros nos sentimos parte de manera exitosa de esta decisión que no ha terminado, conociendo que Guyana lamentablemente no se maneja de manera autónoma. Sabemos que la Corte todavía sigue como, hay un dicho popular, como cuando comienza Caimán en Boquecaño, el Caimán en Boquecaño, Estados Unidos, la Exxon. Lo primero, si a mí me preguntan, si a nosotros nos preguntan, lo primero que tiene que hacer Guyana es dejar sin efecto la demanda. Dejar sin efecto la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Que el secretario general diga, bueno, yo siempre estuve dispuesto a apoyar, bueno, eso fue de la boca para afuera, que lo concrete, porque ya bastantes situaciones complejas han sucedido. Parte de la ineficacia, de la displicencia, de la indiferencia de Naciones Unidas es la catástrofe, la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. Son ellos
¿Tienen ellos alguna cualidad jurídica, moral, política para tener incidencia en América Latina? No. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, con eso terminamos, la Declaración de La Habana del año 2014, donde todos los países suscribieron la declaración. Es un instrumento jurídico y político, donde todos, absolutamente todos, los países del Caribe y de América Latina suscribieron el deber de cada uno de garantizar la paz de la región. Y a eso lo ha invocado muchas veces el presidente Nicolás Maduro Moro, el presidente de la Asamblea Nacional, el Estado General